Agradecimientos especiales a Nisemo no Hyuri por la traducción de la canción, Quack, Kinox y 5U por la ayuda, y Bea por los microcovers de 2 canciones de Sutomayo. Pueden visitar sus canales en la descripción si gustan. Neko Reset, Cat Reset. Producido por Yurupe Incorporated y dirigido por Yepe, siendo este video una producción hecha por una empresa y no únicamente por un animador y sus socios, como en el caso del resto de videos musicales de Sutomayo. La canción se caracteriza por su uso constante de sonidos chiptune o de 8 bits, que recuerdan bastante a un videojuego clásico de los 80, y como no, también tiene ritmos funkies y bastante pegajosos, como en el resto de canciones de esta banda. Por otra parte, en el video se puede apreciar una gran calidad en cuanto a efectos especiales usados, y una amplia variedad de escenas animadas muy fluidas, y de gran calidad y variedad, como en el caso de esta introducción en 3D, distintos planos de la ciudad en 3D o en pixel art y, finalmente, varias animaciones clave hechas por diferentes animadores. Es curioso, pero ¿por qué será que este video tiene tanta producción? Para poder entender mejor la razón por la cual se hizo este video musical y por qué hay cientos de referencias a esto, explicaré lo que sucede con esta empresa llamada Indeed. Veamos de qué se trata. Primero, ¿qué es Indeed? Indeed es un motor de búsqueda de empleo creado originalmente en los Estados Unidos de América, en el año 2004. Esta empresa, creada por Paul Forster y Ronnie Cahan, tiene su sede principal en Austin, Texas, aunque en la actualidad Indeed también posee más de 50 oficinas alrededor del mundo, siendo uno de los países incluidos Japón, país en el cual ocurre un suceso muy peculiar relacionado con esta sucursal de Indeed. El 10 de agosto de 2021, se anuncia una colaboración por parte de Indeed Japón y la banda Sutomayonaka de Inoni, cuyo propósito es la de organizar un evento llamado Desearía trabajar de medianoche todo el tiempo. La hora de la medianoche nos sostiene, incluso después de que la mayoría de la gente se haya ido a la cama. El mundo sigue en movimiento. Las personas hacen, protegen y entregan, por lo que hay mucho trabajo que realizar en nuestra vida diaria. Desearía trabajar de medianoche todo el tiempo es un evento organizado por la colaboración entre Indeed y Sutomayo, cuyo objetivo es la creación de un nuevo video musical, la cual tendrá el acompañamiento de una canción original de Sutomayo, y cuya producción de la misma estará a cargo de una empresa de producción audiovisual, de nombre Yurupe Incorporated, empresa que dispone un amplio elenco de profesionales bastante curtidos en los ámbitos de la animación, fotografía, cinematografía, diseño y demás. Para poder empezar el proyecto, este evento acude a la participación de todo animador independiente que sea o bien fan de Sutomayo o se haya involucrado en algún proyecto con la banda. La participación será mediante la publicación de distintos dibujos de personajes o aportes de diseños variados que provengan de tu portafolio, los cuales serán seleccionados para aparecer en el video musical como personajes u elementos de la misma. En cuanto a Indeed, todos ellos deberán de estar relacionados de alguna forma muy característica y peculiar con distintos empleos específicos, cuya temática es la de un empleo de medianoche. Recepcionista de tienda, seguridad vial, taxista, ingeniería de sistemas, panadería, bartender, enfermería, repartición de periódicos, animación y periodismo. En cuanto a Sutomayo, los dibujos de los personajes deberán de estar ceñidos a relacionarse con el universo de videos musicales de Sutomayo. Pueden ser uno o varios personajes, además de que también puedes diseñar una Nira, o un Grey, o un Uniguri, o estos tres juntos. No hay un límite en cuanto a creatividad se refiere, por lo que podrás también diseñar tus propios personajes, o incluso rediseñar a alguna Nira u otro personaje de Sutomayo que haya aparecido previamente en otro video musical. Pero esta vez, con la caracterización correspondiente a alguna profesión de medianoche escogida por Indeed. Todos los dibujos aportados por los participantes se expondrán en la página de Indeed el 2 de octubre de 2021. De entre todos ellos se escogerán 10 diseños aportados por 10 diferentes artistas. Al llegar la fecha estipulada, el 2 de octubre se anunciaron a los participantes. Estos son los convocados:
Gekko, Riku Layton, Sakiyama, Gakko, Glenn's Soul, Goru, Soichi, Kawasemi, el dúo Mimikrai Meta, compuesto por Shimaguchi Nike y Vivi, Suda y Hatsuka. Todos y cada uno de ellos presentaron no solo diseños de personajes de Tsutomayo, sino también sus respectivos portafolios en los cuales sacan a relucir sus respectivos estilos. Es por ello que Vivi y Gakko fueron elegidos, a pesar de que Gakko presentó a una Nira guardia de tráfico, la cual fue rechazada, y Vivi solamente ayudó con una animación clave, debido a pertenecer a Mimikrai Meta, dúo de animadores compuesta por Vivi y Shimaguchi Nike, creador de la Nira animadora. En el caso de Gakko, él diseñó el logo de Neko Reset e hizo varios diseños pixel art para este proyecto, como la intro, estas pegatinas y, como no, esta excelente escena de la ciudad enteramente hecha en pixel art. Y bueno, eso es todo. Con la gran mayoría del video musical explicado, ahora solo falta hablar de la letra de la canción y luego el video musical. El aburrimiento de la vida que continúa, la nostalgia a una relación romántica que ya terminó, la tentación de abandonar la vida cotidiana y querer dejarse llevar por el pasado, y la autosuperación, son los temas de Neko Reset. El primer verso dice: unos segundos antes del inicio del mantenimiento, me pesaba la cabeza, se me ponían los pelos de punta, sin importar qué, me sentía raro. ¿Cómo nos dirigiremos al coto de casa? Mi existencia regular. Si pudiera, desearía hacerle un Neko Reset sin dudarlo, aunque creyera, mi confianza en mí mismo era débil. Una misión de negocios, negociando sobre mi pasado. Dando a entender que la cantante está tan aburrida con su cotidianidad que quiere resetear su vida o darle un nuevo comienzo, tal vez cambiándolo en base a su deseo de dejarse llevar por el pasado, reiniciando su vida y volviendo a lo que hacía antes, o tal vez cambiándolo en base a su deseo de superar su pasado y seguir con la cotidianidad, por más veces que ella quiera reiniciarlo. La orientación de esta idea que posee la protagonista de la canción se deja claro en la primera repetición del coro. Quiero tener más esperanza, pero entonces, ¿cómo lo haré con esta personalidad? No puedo pensar, quiero buscar una manera de cambiar mi intuición, pero repitamos en algún momento este negocio empatado. Es un tentador desastre, exhalo, porque al final fue en vano. Está mal, aún así me pregunto si podré elegir virtudes que encajen conmigo mismo. Este verso insinúa el gran dilema interno que tiene la protagonista. Ella quisiera que su vida fuese mejor, o quisiera que ocurran cosas mejores. Pero ¿cómo obtener dicha vida con esa negativa forma de pensar que posee actualmente? Ella quiere dejarse llevar por el pasado y, en un desesperado intento por recuperar su vida, ella ansía repetir otra vez ese negocio empatado, que no es sino una forma muy sutil de referirse a una relación romántica. Sin embargo, ella fracasa en su intento de regresar a ello, ya que es algo que no puede hacerse, debido a que esa relación ya quedó en el pasado. A lo que, ante el fracaso, ella simplemente opta por cerrar el dilema y orientar su idea de resetear su vida hacia la autosuperación, superar su pasado y mejorar su personalidad. En el puente de la segunda repetición del coro, la canción dice: gastos en cuerdas de guitarra, comida y transporte, la nuez de Adán. Las lágrimas chocan con las necesidades y no tienen a dónde ir. ¿En algún momento valdrá la pena? Dime eso al dormir, te diré una mentira. Evidenciando así con este fragmento que la protagonista lidia a duras penas con su vida cotidiana. Los gastos y las necesidades del día a día se ven ineficientemente atendidas debido a su nostalgia a aquella persona con su manzana de Adán, o mejor dicho, aquel hombre que fue otrora su pareja. Ella misma se pregunta de si esta autosuperación tiene algún punto, a lo que opta por mentir, fingiendo ante su expareja que todo está bien, para así poder sentirse segura ante él, por un tiempo, o al menos así lo cree ella. Después de esto sigue el coro otra vez, contradiciendo constantemente a esa tentación a dejarse llevar por el pasado y querer reiniciar la relación. Como ella sabe que eso ya no se puede hacer, ella persiste con su intento de autosuperación, pero al final, ella flaquea, para luego volver a salir del dilema y pues eso. Al empezar el video con la animación de Gakko y Soichi, vemos la pantalla inicial de un videojuego llamado Tsutomayo. Hay dos selecciones, un jugador, con signo de interrogación, y dos jugadores, haciendo referencia una vez más al tema de la canción de resetear la vida para dejarse llevar por el pasado. Rápidamente vemos un presagio, acerca de alguien parecida a la protagonista. ¿De qué se tratará todo esto? Pasamos a otra escena, en la cual se representan a los personajes que representan los 10 empleos de Indeed, así como también varios textos, como el nombre de la profesión, el kanji Kyo de Obenkyo Shitoite-yo, Stadimi, Neko y su kanji, Reset. Y está esta parte muy interesante que dice: ¿estás seguro de que no eres un criminal? Sí, no, Reset. Recuerden muy bien este detalle de cuestionar si X personaje es el Neko Resetter.
El video musical solo referencia de la canción el tema de la cotidianidad y en cómo hay alguien que quiere acabarla para dar paso a algo mejor. Básicamente es el mismo tema de la canción. La cotidianidad está representada en el video como la ciudad en donde se desarrolla la historia, así como también cada uno de sus habitantes, todos y cada uno de ellos representados como empleos de medianoche. 10 diferentes empleos que, por más irrelevantes que parezcan, son la esencia vital de la ciudad en su máximo esplendor. 10 diferentes empleos, representados de formas peculiares y distintas. Estos empleos son: Mira, recepcionista de tienda, creada por Riku Lighton. Mira, guardia de tráfico, creada por Hatsuka. Grey taxista, creado por Glenn's Soul. Mira, ingeniera de sistemas, creada por Soichi. Los panaderos Grey y Sengoku Nira, creados por Goru. Grey bartender, creado por Sakiyama. Mira, enfermera y su amiga Grey la Skater, creadas por Kawasemi. Mira, repartidora de periódicos, creada por Gecko. Mira, animadora, creado por Shimaguchi Nike. Y por último, Mira, periodista, creada por Tsuda, siendo este anterior personaje la protagonista definitiva de este video musical. Solo miren, ella tiene gatos en las pestañas. Ella ya estaba destinada a ser la protagonista desde un principio. Vemos la ciudad en la que se desarrollan los acontecimientos del video, presentación del logo y animación 3D hecha por Rei Wakui de Yurupe Incorporated. Cambiamos progresivamente a la siguiente escena, animada por Tsuda, en la cual vemos una habitación desde la perspectiva de una cámara de vigilancia cuyo monitoreo está durando 1 hora. Este galimatías en realidad no dice nada, pero la habitación de Nira contiene muchas referencias a otros videos musicales de Sutomayo. Vamos a verlas. La linterna de DNA, gafas de Humanoid, el cojín de Ham, Game Boy de Hunch Grey, paraguas de Cracker, Mira Mate de Darken, bate de Ken Be Right, pala de Tenketsu Bolt, tijera de Stay Foolish, Nira Ángel y Franken de Dear Mr. F, señales de tránsito de Inside Joke, diodos y mano de Stadimi, Señor Baku de Mofu, tomate de Byoshin Wokamu, Maneki Neko de Konakoto Sodu, escopeta de caza de One's Mind, Space Akane de Hase, gafas de Afro Samurai de Milabo y, por último, pato y barquito de Seigi. De vuelta al video vemos que la habitación de Nira destaca por un mural repleto de hojas de periódico, imágenes y mapas, todas ellas alineadas con líneas fosforescentes que dan a entender que Nira está tras una conspiración. Esto también en alusión a que esta Nira trabaja de periodista. Nira mira un televisor mientras come un espagueti, parecido al de Kansaete Kuyashiwa. Dicho televisor tiene la señal de una cámara de vigilancia ubicada en una tienda de conveniencia. Nira acomoda su característica cámara y realiza una transmisión en vivo con el título ¿Quién es el Neko Resetter? Descubramos la verdadera identidad del Neko Resetter, o el bombardero, que planea destruir la ciudad. En dicha transmisión en vivo de más de 3 horas, Nira, ante una audiencia de más de 233.518 espectadores, explica todo el progreso de su investigación, adjuntando una posible identidad del Neko Resetter, el cual es su objetivo. Nira está muy determinada a hacer lo que sea para poder llegar a la verdad y desenmascarar al Neko Resetter, para así salvar la ciudad. Creo que esta Nira está empezando a caerme demasiado bien. Tengo miedo del Cat Resetter. Me gusta la carne, carne rima con gato en japonés. ¿Quién es el criminal? Encuéntrenlo. La ciudad está brillando. El canal es cada vez más popular. Es lo más genial. Sabor a gato. Me gusta el Cat Resetter. El reseteador de gatos. ¿En serio? ¿Quién? Francés. La cantidad de explosiones es impresionante. Chino. Ojos que no ven. Cambiemos de animadora a Soichi. Pasa el tiempo y volvemos a ver la cámara de vigilancia. Y vemos que han pasado aproximadamente 33 minutos desde la última vez. En ella vemos que Nira periodista visita la tienda de conveniencia Uniguri Mart. Pero espérame, referencias por favor. Robota de Darken, Nira de Kansaete Kuyashiwa, las sandalias de la Nira de Stadimi, Nira de Hunch Grey y la pala del Tenketsu Bolt. Y también veremos más adelante a Seigi-chan y referencias a Indit. Misteriosamente, al Nira pasar por la tienda, fue reconocida por una cámara de vigilancia, tanto ella como su cámara. Nira periodista se ubica frente a la recepcionista para pedir algo, pero la Nira recepcionista recuerda abruptamente algo que tenía que hacer y le entrega un papel, cuyo contenido es un mapa con un sitio marcado, bajo el mensaje de "para ti" y el logo de una bomba de tiempo con forma de gato. Nira periodista se sorprende y acude a la invitación. Al salir del Uniguri Mart y cambiar de animadora a Glenn's Soul, Nira trata de ir a pie a dicho lugar señalado, pero de repente se encuentra con Grey taxista, que coincidentemente llega en este justo instante que necesitaba de un vehículo. Nira junto con Grey taxista se dirigen al sitio indicado en el mapa, pasando por la carretera principal de la ciudad. Escena 3D animada por Rei Wakui. Oh, pero
Pero también miren este cartel, que dice Harbin Electric Industry, corporación maligna que... una vez más, dicha corporación no tiene nada de relevancia. Así que solo céntrense en Nira y el Neko Resetter, y nada más. Mientras tanto, en plena calle, y en esta escena animada por Hatsuka, la Nira guardia de tráfico realiza un home run con su varilla de tráfico, dirigiendo un misterioso objeto de luz hacia un edificio alto, provocando una explosión que logra desintegrar el edificio entero. Cambiamos de animador a Tsuda, y Nira periodista enfoca su cámara al incidente. En la transmisión en vivo se logra ver el edificio totalmente desintegrado, cuyos escombros digitales se esparcen en toda la zona del siniestro. Animación 3D hecha por Rei Wakui. Los comentarios son de temor intenso y de mucha preocupación. Es peligroso. Huyan. Escapen, chino. Increíble. Genial. Atrápenlo. Está justo ahí, chino. Mira eso, coreano. Testigos. Este es un video importante. Es cerca de donde trabajo. Está muy cerca. Parpadea mucho. Tengan cuidado. Huyan de allí, coreano. Noticias rápido. Genial. Ocurrió cerca de donde vivo. Yo quería verlo. Pescado. Es una guerra, coreano. Atrápenlo. ¿No se suponía que esta canción era alegre y que el video tenía que tratar sobre empleos y nada más? Allá en esa ciudad hay gente sufriendo por esto. Y sin embargo, ¿esto es irrelevante? Nira periodista se reclina en el asiento, una referencia a JK Bomber. Y Nira dice esta parte de la canción al taxista: repitamos en algún momento este negocio empatado. A lo que Grey taxista responde levantando un pequeño panfleto con el texto bienvenido, encima de una bomba de tiempo con forma de gato, haciendo referencia al tema de la canción sobre esa tentación que tiene la cantante de dejarse llevar por el pasado. En el interludio al ritmo de un solo funky, vemos un comercial de la panadería de Grey y Nira, animado por Goru, Gakko, Bibi y Hatsuka. Vemos también algunas cosas interesantes. Neko Reset, este link que te dirige al canal oficial de Sutomayo, esto, Welcome, Boomer, y un mensaje oculto que aparece en partes, que dice: buscando al bombardero, Neko Resetter, cuestionando una vez más si alguno de estos personajes es el Neko Resetter. Vemos diversas fotos de varios clientes de la panadería, las cuales son varios de los personajes de Indeed, un pan de uniguri, una escena de manga que dice "oh, come, vamos", el nombre de la panadería que es Cat Bakery, y esta fabulosa escena animada por Goru, en la cual vemos a un gato haciendo movimientos funkies al ritmo del final del solo funky de este interludio. Este curioso personaje que se ha llevado el cariño de toda la Vía Láctea se llama Tap Tap Neko, creado también por Goru. En esta escena también vemos varios textos curiosos. El de arriba dice: reiniciar, lo que nunca ocurrió. Hacerlo, nunca. Mientras que el de abajo dice: cóctel, romalle, también llamado como cacteri. Un cóctel es una bebida alcohólica que se prepara añadiendo zumo de frutas, turba, jarabe o un marco a una bebida espirituosa occidental como el whisky, el brandy o la ginebra. Una bebida mixta, algo en lo que se mezclan diferentes tipos de cosas para formar konsen, un todo. Es como decir la luz y el sonido se unen. Tenga cuidado, beber alcohol en exceso es dañino. Y el de la izquierda dice: gato, kanji de gato, ne es un acrónimo de gato y ko es un sufijo de diminutivo que expresa mucho afecto. Mamífero del orden carnívora, gatos, de cuerpo flexible, sus patas poseen garras y almohadillas, la lengua es áspera y está cubierta de proyecciones en forma de espinas, son nocturnos y sus ojos poseen estructuras reflectantes. Es por ello que parecen brillar en la oscuridad, sus pupilas se estrechan en la luz y se contraen en la oscuridad. Es casi un líquido, cara de gato con símbolos ASCII. Pasamos a este comercial a lo que sucedió con Nira periodista, la cual ha llegado al sitio indicado. El animador ahora es Hatsuka. El sitio era un bar atendido por Grey Bartender. Nira sigue siendo vigilada y reconocida, mientras está en el bar que se ubica en medio de un ferrocarril. La escena del monitoreo cambia, y el animador ahora es Soichi. Vemos a la Nira ingeniera de sistemas, la responsable de todo el monitoreo, la cual voltea su mirada hacia otra persona, diciéndolo de la canción. Ha tardado en responder. Luego de dicho diálogo y de que el animador ahora sea Shimaguchi Nike, vemos a la persona que se ubicaba junto a esta Nira, el cual no era nada más y nada menos que el Neko Resetter, personaje creado por Shimaguchi Nike, ubicado frente a la habitación de la Nira periodista y mirando su pared llena de pruebas acerca de la conspiración del Neko Resetter. El conspirador sonríe levemente. Nira se ubica frente al bartender, en esta y posteriores escenas animadas por Sakiyama. Por el momento todo está tranquilo. Podemos incluso ver algo curioso en esta escena. Los nombres de los licores son también nombres de gatos. Echémosles un vistazo. Somali, Ragdoll, Shakhtar, Bengala, Maine Coon, Munchkin, American Shorthair, Scottish Fold, Persa, British Shorthair y... ¿Uniguri? Ok. Tal y como se planeó, Nira al llegar a este sitio recibiría algo.
un objeto, el cual no es nada más y nada menos que una bomba. Rápidamente, Nira periodista transforma su cámara en un vehículo volador y sale rápidamente del bar Neko-san. Cambiamos de animador a Glenn's Soul y Nira logra salir antes de caer víctima de la explosión, la cual acaba desintegrando el sitio. Nira es afectada por la onda expansiva y es propulsada violentamente hacia lo lejos, hasta impactar contra la ventana de un edificio, cayendo dentro. Nira cae inconsciente. Vemos un sueño de Nira, en la cual está dentro de una versión 8 bits de su ciudad, animada y diseñada por Gakko. Nira trata de moverse por la ciudad, pero nada funciona. Al desplazarse hacia arriba, se encuentra con un reflejo suyo, visto ya anteriormente. Cabe resaltar que, en la ciudad, se logran ver bastantes referencias a Sutomayo. Vamos a verlas. Stadimi, Konakoto Sodu, Saturn, Hitotsu Menoko de Byoshin Wokamu, Inside Joke, Hunch Grey, Can Be Right, Robota de Darken, Stay Foolish, Tenketsu Bolt, una referencia a Gakko, y, por último, Ham. Al no haber otro camino, Nira se desplaza hacia abajo, arrojándose al vacío para luego despertar. Nira periodista recupera la conciencia y se entera que se encuentra en el interior de un hospital. Escenas animadas por Kawasemi. Nira se encuentra supervisada por Nira, enfermera, y Grey, la skater. Las tres observan el paisaje de la ciudad, hasta que, de repente, una devastadora explosión alcanza a nuestras protagonistas, destruyendo todo a su paso. Grey sostiene a las dos y usa su skate para poder escapar con ellas a cuestas. Grey, la skater, pierde su skate y arroja a Nira periodista con todas sus fuerzas. Pero no se preocupen, ellas siguen vivas, como en este dibujo de Kawasemi. ¿Estás bien, Sensei? Estoy bien. La próxima vez, trata de avisar cuando hagas algo así. Oh, lo siento. Esa mano que ven ahí prueba que ellas dos son Bolt de Tenketsu Bolt, tal y como dijo Kawasemi en este tweet. Cambiemos de animador a Riku Lighton. Nira coincidentemente cae dentro de un edificio, en la cual logra avistar una oscura silueta. El sujeto activa un detonador y provoca una gran explosión en la ciudad. Nira ha logrado encontrar a su objetivo y rápidamente saca su cámara de trabajo para mostrarle a su transmisión en vivo su hallazgo. Los comentarios de la transmisión son de un asombro tumultuoso. ¿Eres tú? Ese de ahí eres tú, coreano. ¿Ese es Nira? Ese Neko Resetter es muy inteligente. Estás en la ciudad, chino. Genial. Neko Reset, chino. Tú hiciste todo esto. Este tipo es peligroso. Indeed, chino. Finalmente lo atrapé. Estás investigando demasiado. Totalmente atrapado, chino. ¿Qué? ¿Eres tú? Final inesperado. ¿Puedes escapar, chino? ¿Qué? ¿Lo hiciste tú? Vas a sobrevivir, ¿verdad? Los ratings están altísimos. Esto es una gran noticia. Coreano. Deliciosa cazuela, nave. Nira está sorprendida como el millón de espectadores de su transmisión. Cuando ella ve a la cámara, no ve a otra más que a sí misma. Justo en el momento preciso en el que se da a luz la verdad, ella se entera que todo este tiempo, ella misma era la responsable del reseteo y la causante de todo el caos y destrucción que hubo en la ciudad. El Neko Resetter hace un elegante gesto de despedida y se arroja al vacío, ocasionando una última explosión. Vemos a la ciudad en una escena animada por Gecko, llena de edificios desintegrados. El Neko Resetter ha logrado su plan de destruir la ciudad y se ha salido con la suya. La Nira repartidora de periódicos, montada en su moto, deja la ciudad a toda velocidad, dejando un rastro de periódicos. Los periódicos pertenecen a un diario de la ciudad, teniendo esto como noticia en primera plana. Último momento, la verdadera identidad del Cat Resetter. Cambiamos de animador a Riku Lighton y vemos a Nira bastante impactada por todo lo que ha ocurrido, pero, al mismo tiempo, se da cuenta de que solo hay una sola cosa que hacer, ya que la canción dice: pero, aún así, quiero tener más esperanza, tanto en el procedimiento como la respuesta. Voy con prisas por la vida, pero no puedo evitarlo. Ganaré y perderé en este negocio, hasta que lleguemos a un acuerdo. Tentador desastre, límpialo. Una última risa estará bien. Cállate, quiero elegir las emociones que encajen con mi insensible yo. Concluyendo el dilema que describió la cantante al comienzo, terminando por adoptar al final la idea de comenzar de nuevo su vida y seguir adelante, por más frustrante que sea. Nira sale al exterior a toda velocidad con su cámara voladora, sobrevolando las ruinas de la ciudad, con rumbo a paradero desconocido. De no ser porque este gatillo derramó el café de la Nira animadora, que estaba dibujando una escena. Todo esto se desarrolla en la vida real, en lo que parece ser la habitación de un animador, con referencias a Sutomayo incluidas. Eso sí, la animación superpuesta fue hecha por Shimaguchi Nike. Nira animadora se enoja con el gato y se decepciona,
ya que tendrá que resetear el proyecto y hacer todo de nuevo, por más frustrante que sea. Oh, casualmente me he olvidado mencionar una curiosidad en este video. En el segundo 5 hasta el 13 pueden ver en esta parte, justo aquí, que hay varios fragmentos de muchísimas canciones de Sutomayo. Les reto a reconocer a qué canción pertenece cada uno de estos fragmentos. Les invito a enviar vuestros resultados respondiendo mi comentario anclado allá abajo en la caja de comentarios. El que logre descifrar todos los fragmentos se llevará un queso.